presentación del libro, discusión sobre todo, que es lo que queremos que sea. Yo soy Antonio Gómez Ramos, junto con Gonzalo Velasco a la izquierda, como los dos editores de esta obra, en la cual ha habido 40 autores más o 45. Yo ya perdí la cuenta de cuántos eran, pero que quede claro que esto es un verdadero trabajo colectivo. Y con nosotros están Jorge Lago e Irene Ortiz, que, como veréis enseguida, tendrán cosas interesantes que decir sobre el texto. Más adelante hablaremos de ellos mismos. Una breve presentación solamente para decir que, bueno, en cierto modo hoy también se cierra un ciclo de un trabajo muy largo, que ha sido el trabajo de este libro, y se cierra aquí en Metalibrería, porque este libro surgió de un proyecto de investigación sobre emociones. Teníamos entre profesores de la Universidad Carlos III, de la Universidad Autónoma también, un proyecto que quería analizar las emociones políticas, las emociones que se viven colectivamente, las emociones tan raras que uno no sabe por qué existen, ¿no? Yo aprovecho para decirlo, no sé por qué hablamos de emociones políticas cuando la política, de verdad, no sé por qué la política es emocionante. En realidad es muy aburrida, ¿no? Si la política de verdad es, te pones a escuchar un discurso del Parlamento y no hay quien lo aguante, ¿no? Pero por la razón que sea, luego nos toca las emociones más profundas y que más nos pueden cambiar la vida, ¿no? Y eso es verdaderamente enigmático en esto de la emocionalidad política. Es tan enigmático que empezamos unos poquitos y luego también por la eh, insistencia, inventiva e iniciativa de la editorial Trota y de Alejandro del Río, a quien quiero agradecer también toda su colaboración aquí y todas sus propuestas, pues el grupo tan pequeñito creció hasta todos estos 40 autores y autoras de los dos lados del Atlántico, además, que en parte con emociones que ellos mismos proponían, en parte con las que nosotros íbamos sugiriendo, pues han trazado lo que nos parecía que era una cartografía de cómo funcionan políticamente en el mundo contemporáneo las emociones, atendiendo tanto a cómo han sido históricamente, a qué se dice ahora o qué puede decir en filosofía política de ellas y a la propia posición de cada uno. También es un texto tremendamente variado ideológicamente. Los diferentes autores varían a ambos lados del espectro, una cierta tendencia hacia uno sí que hay, creo que se nota, pero hay cierta variedad también en las edades, en las formaciones de cada uno, en las generaciones, todo esto se verá aquí. Pero decía que se cierra un ciclo porque este trabajo colectivo no solo fue de escritura, sino también de bastantes seminarios, de encuentros, de discusión sobre algunas de las emociones. Estos encuentros tenían lugar algunos en la Carlos III y finalmente, ya pasada la pandemia, nos reuníamos aquí varias veces en nuestra librería. Y aquí estuvimos hablando un par de veces, ¿verdad? Del odio, del miedo, recuerdo algunas incluso yendo estando online en casa, no podía venir. Pero por eso también es una alegría poder ver, presentar, discutir este Atlas de Emociones Políticas hoy aquí de nuevo en Metalibrería ya con la obra terminada y a disposición de todo el que quiera leerla. No voy a decir nada más de momento. Dejo a Gonzalo que haga las siguientes presentaciones e iniciamos el debate que será interesante. Bueno, pues desde luego gracias por venir en una tarde ya tan estival con esta canícula sobrevenida, aunque bastante esperada ya, ¿no? Con cierto temor. No es fácil, digamos, en estas fechas ponerse a pensar, ponerse a filosofar, atender a conceptos y sumarse al pensamiento abstracto. Parece que el clima invita a otra cosa, así que agradezco especialmente que a quienes hayáis asistido y se hayáis acercado a este espacio que, por otro lado, pues se ha convertido en un enclave filosófico de gran relevancia en Madrid, sino un lugar especialmente simbólico para quienes apreciamos el pensamiento, los ensayos y la filosofía, ¿no? Bueno, poco más que añadir respecto a la gestación de esta obra, que efectivamente, digamos que no obedeció a una planificación preliminar, no teníamos claro cuál iba a ser el resultado final, no teníamos un listado de emociones, ni siquiera sabíamos bien si íbamos a inclinarnos por la idea de la emoción, por la idea de la pasión, por la idea de los efectos. Pero sí que desde ese proyecto de investigación surgían algunas inquietudes. Primero, teníamos la constancia de que la investigación reciente en el ámbito de la emoción, en el ámbito de las pasiones, después de lo que se conoce como el giro afectivo, era plural, era muy rica, era muy innovadora y, digamos, no tenía un reflejo
en el discurso social acerca de la emocionalidad, ¿no? La investigación académica acerca de las emociones cubre áreas y aproximaciones tan distintas como la historia de las emociones, la historia de los conceptos, la psicología de las emociones, la historia cultural, la filosofía propiamente dicha, y otras tantas, ¿no? Es interdisciplinar, abarca el ámbito de la moral, abarca ámbitos situados, desde luego el histórico, de tal manera que hay una pluralidad de enfoques, de aportaciones, que sin embargo, desde nuestro punto de vista, no tenían un reflejo suficiente en un discurso social en el que la polaridad entre razón y emoción seguía escandiendo y sigue escandiendo en buena medida el discurso acerca del papel político de las emociones, ¿no? Hay una cierta idea heredada de algunas tradiciones especialmente influyentes en el pensamiento del siglo XX, de que todo lo emocional comporta en un grado mayor o menor un elemento de irracionalidad. Esa irracionalidad a veces es bienvenida, a veces es buscada y es convertida en programa político, otras veces es condenada como una perversión, una traba que, digamos, dificulta la racionalidad deseada y normativa de lo político, ¿no? Bien, esa dicotomía, esa distorsión nos parecía que debía ser, si no refutada, desde luego contrastada con un sinfín de aproximaciones que iluminaban el papel de lo emocional de una manera distinta. Y a su vez ello invitaba a, bueno, a ver de una manera diferente y a juzgar, sobre todo de una manera diferente, fenómenos políticos contemporáneos en los que la emoción estaba presente de una manera significativa, ¿no? No se puede condenar o no se puede evaluar de una manera peyorativa y negativa un movimiento político por el hecho de que tenga una emoción de por sí, desde el punto de vista de una racionalidad más o menos abstracta ortodoxa, del mismo modo que tampoco se puede denigrar o denostar o abandonar definitivamente una idea de racionalidad procesual que es inherente a muchos de los procesos de la representatividad democrática, por ejemplo. Bien, ese afán de complejidad estaba detrás del impulso de investigación que está detrás del Atlas. Y desde luego la manera de resolverlo fue contar con una pluralidad de investigadoras y de investigadores, primero en un círculo de cercanía, hay un cierto acento madrileño en el Atlas, pero que después se fue declinando con otros acentos ibéricos y latinoamericanos, ¿no? Y eso a su vez reforzó la idea de que este libro no era un diccionario, sino era un atlas, porque digamos que no hay un esfuerzo por sistematizar de una manera definitiva el significado o la tradición de estudio de cada una de estas emociones, sino que la historicidad y la temporalidad, incluso la geografía, eh, inunda muchas de las entradas de este atlas, que sí que tiene una apariencia de diccionario al uso, porque digamos que cada capítulo es una emoción, están ordenadas por orden alfabético y digamos, cuando uno lo abre parece que es una enciclopedia, ¿no? Pero sin embargo, insistimos en la idea de atlas por esto, por esta entrada de la historicidad, de la geografía y por el hecho de que las emociones son, y esa es una de las tesis que más o menos se trasluce en nuestra introducción, no son estados definitivos, no son estados psicológicos o neurológicos, aunque desde luego las neurociencias nos dicen mucho y hacen que los planteamientos humanísticos sobre las emociones se modifiquen, sino que también son formas de relacionarse, también son prácticas, también son hábitos, a veces incluso son rituales, y esas prácticas cambian en función del contexto cultural, ¿no? Entonces, de alguna manera queríamos que este atlas reflejara esa pluralidad de prácticas, de usos, y no solamente de significados semánticos o conceptuales de cada una de estas emociones, ¿no? Bueno, de ahí que es un libro que, claro, es difícil leer del principio al final, ¿no? El autodidacta de la náusea leía el diccionario así, empezaba por la E, terminaba por la Z, ¿no? Y era un ejemplo de, pues, de estupidez, quizás. No digo que no haya que hacerlo así, pero yo invito más a que este libro se pueda leer casi como esos libros de chavales de Elige tu propia aventura, en el que se puede empezar por una emoción, al final hemos señalado qué otras están en relación con la que se está leyendo y por otro, y por ese sentido que se puede ir dando saltos, se puede crear una malla, una constelación afectiva de la lectura, ¿no? Y de tal manera que se puedan establecer relaciones diferentes, visitar así también geografías de pensamiento distintas
con cada uno de los saltos de las distintas entradas, ¿no? Bueno, dicho esto, y agradeciendo de nuevo pues, a Meta, agradeciendo a Alejandro del Río por su encomiable y rigurosísima labor, esto huelga decirlo, pero es un libro que no tanto por mérito de Antonio mío, sino por el de la editorial, está muy escrupulosamente trabajado, editado, ¿no? Dicho esto, pues hoy queríamos reflexionar eh, sobre el estado emocional de nuestra política, sobre el estado político de nuestras emociones, ¿no? No sé muy bien qué lado del quiasmo escoger y hemos invitado para ello pues, a Irene, a Jorge, que son amigos, investigadores admirados, pensadores que están en el, bueno, eh, con una tensión intelectual especialmente productiva con el presente político, ¿no? Para que nos ayuden a pensar sobre cómo, digamos, trabajar o cómo aplicar esta serie, estos materiales que tenemos en el Atlas a nuestro presente y a la reflexión contemporánea, ¿no? Irene Ortiz es investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró. Es autora de un estupendo y reciente libro, monografía sobre el mito de la ciudadanía en la editorial Herder. Ella es especialista sobre todo, pero no solo, en pensamiento, no sé decir político o impolítico italiano contemporáneo. En esa constelación de autores es con la que construye fundamentalmente su pensamiento y además hace una labor que también es uno de los motivos que nos animó a invitarla en la revista de Filosofía Co, ¿no? De la editorial Herder, que está haciendo también una labor maravillosa, igual que de Metalibrería, por divulgar el pensamiento filosófico, ¿no? Y nos parecía que, por tanto, por ella como intelectual, pero también por ella como representante de este sujeto, de este intelectual colectivo que es esa revista, nos parecía que era interesantísimo poder hablar con ella. Jorge, quizás también le conozcáis, bueno, es sociólogo, pero en realidad es muy Sí, filósofo. lo siento. Bueno, no, no creo que sea una categoría totalmente ajustada, porque es mucho más que un sociólogo, es un pensador presente, es un filósofo muy comprometido con el pensamiento de la actualidad. Publica, no diría artículos, columnas menos aún, pero pequeños ensayos en Infolibre que son de obligada lectura para entender nuestro presente desde un punto de vista filosófico, he incido en ello. Es editor en Lengua de Trapo, que es también un sujeto colectivo que hace una labor impresionante y bueno, es una persona imbricada en muchísimos proyectos culturales. Por fortuna, desde hace, ya no sé si 3 o 4 años también es profesor de teoría política. Seis ya, fíjate, cómo pasa el tiempo. En la Universidad Carlos III, o sea que es compañero del departamento al lado, pero es también colega, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias a los dos por venir. Y es autor del libro, es coautor Y también. es coautor del libro, sí, con una estupenda voz sobre nostalgia, que es una de las emociones de las que seguramente debamos hablar hoy, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión, obviamente aquí estamos casi en familia y estáis también invitados a participar en cualquier momento, porque además muchos nos conocemos, estamos entre amigos y sería estupendo que fuera así, ¿no? La primera cuestión no sé si cuestión, no sé si pregunta, pero el primer, digamos, telón de fondo para pensar inevitablemente, y aunque insisto en que este es un libro que tiene una consideración, digamos, iberoamericana, ¿no? Es decir, la sensibilidad iberoamericana, latinoamericana está muy presente, pero inevitablemente estamos en un contexto, no sé si llamarlo crítico, pero desde luego de replanteamiento de algunas de las premisas por las que se venía pensando Europa como proyecto institucional, político y económico, pero también en cierta medida como proyecto cultural, si es que esto ha estado definido alguna vez, ¿no? En cierta medida, las emociones están jugando un papel, o al menos se les atribuye un papel en esta reconfiguración de la cartografía política europea, ¿no? Sea porque se apela a emociones agonísticas, ¿no? El odio, el resentimiento, el recelo, en cierta manera, sea porque se justifica algunos de los movimientos sociales y políticos contemporáneos por emociones que tienen que ver con lo que se viene llamando la cancelación del futuro, ¿no? La inseguridad, la ansiedad, ¿no? Y por lo tanto la ausencia de metarrelatos, por decirlo con Lyotard,
que nos permitan imaginar futuros factibles, ¿no? O sea, por el advenimiento de, vamos a llamarlo, reverberaciones del pasado, nostalgias, incluso a veces melancolías, aunque esto no tiene tanto que ver con el pasado, sino con la ausencia de tiempo, con un presente continuo, ¿no? Pero el caso es que con miradas a un pasado muchas veces imaginado, ¿no? Pero que se opone a esa ausencia de futuro, ¿no? Um, entonces, bueno, no sé muy bien si este retrato es justo, si este retrato es ajustado, seguramente no, seguramente haya muchos otros factores, o quizás este no sea el único o el principal que haya que emplear para diagnosticar el estado político europeo en la actualidad. Pero sí que os quería lanzar esta pelota para empezar, ¿no? ¿Cómo entendéis o qué papel creéis que tenéis, que tienen las emociones o la emocionalidad en este pequeño seísmo que parece que está experimentando la política europea y qué emociones parece que, digamos, están vertebrando esta redistribución del espacio político y del espacio social europeo? No sé si queréis empezar por donde queráis. Pero bueno, es una manera de empezar a pensar entre todas y todos. Eh, pues, a ver, es una pregunta Muy. muy amplia y complicada y voy a intentar hablar poco para que sea más un diálogo que intervenciones largas, sobre todo porque no preparo nada muy hilado, pero sí quería empezar con una precaución, ¿no? Que es la del giro afectivo que has señalado tú. ¿Qué entendemos por giro afectivo? No me voy a poner a analizarlo, sino simplemente a precaverme de algunas tendencias que sin responder a esto se hace muy difícil responder a la pregunta de si el espacio emocional europeo que enfrentamos el domingo en elecciones y que pues, parece que va a dar lugar a posiciones extremas, a lo que se habla, como se llama manipulación emocional, que sería otro de los temas para mí complicados, porque parece que si manipulas las emociones es que hay una forma natural de tratarlas y no manipulada, con lo cual, empezando por la primera pregunta, asistimos desde la crisis, entre comillas, de los consensos, los metarrelatos, las democracias occidentales, tal y como lo hayamos conocido, a un giro afectivo. Es decir, el giro afectivo tendría que ver con la propia materialidad de los cambios sociales. Hay más emociones, están más expuestas, nos guían más, determinan más la vida colectiva, además de las formas de construcción de identidad. O bien es un cambio en la autoobservación que la propia sociedad hace de sí misma, porque ha pasado algo con las emociones. Y ese algo no tiene que ver tanto con que haya una mayor explotación y aparición pública de las emociones, sino una desarticulación o una crisis de la manera en la que se había articulado emocionalmente el espacio público en favor de una aún carente articulación nueva, ¿no? Estaríamos en ese interregno, si cito la frase de Gramsci, Necháis, pero bueno, entended, ¿no? Todavía estamos entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Es decir, siempre ha habido una clara emocionalidad en el espacio público, lo que pasa es que hoy justamente no es clara. Y entonces la vemos más y el giro afectivo tendría más que ver con una autodescripción que con una presencia de lo emocional o lo afectivo en la configuración de lo político, ¿no? Yo me inclino más por esta segunda opción, pero creo que hay un vicio muy grande a leer nostálgicamente la presencia emocional en el espacio político en términos de antes. No es que hubiera una articulación emocional, sino que había algo parecido a una racionalidad y hoy a una explosión de lo emocional, ¿no? Yo ese discurso no lo comparto. Lo que me lleva a pensar es qué es lo que está cambiando, ¿no? ¿Qué tipo de emociones ya no son articulables? ¿Por qué ya no es tanto la esperanza la que guía y no la razón, pues los consensos de las democracias occidentales? ¿Por qué el sueño americano, que es una emoción claramente construida, pues ya no guía, sino más bien pues, una cierta nostalgia? El tema mío es la nostalgia, preguntabas por el tiempo. Yo no creo que la nostalgia hoy esté refiriendo al pasado. Que es lo primero que vemos, ¿no? Como si frente a la crisis o cancelación del futuro, la crisis de las esperanzas, de los discursos de cambio, las utopías, nos replegáramos hacia el pasado. Yo creo que ahí hay algo más complejo, ¿no?
hay algo del pasado que añoramos, pero no es el pasado en sí, es el futuro que contenía ese pasado. Esa es un poco mi apuesta. Es decir, lo que añoramos, por tanto, no es las vidas de nuestros padres, que creo que ninguno de nosotros nos cambiaríamos por ellos, salvo, seguramente sí por sus casas, pero hay que esperar un poco para heredarlas. Ese es el único problema, que hay que esperar para heredarlas y a veces mucho, pero sino porque tenían algo que probablemente nosotros no tengamos, y ahí sí que hay una pérdida, pero es una pérdida extraña, pero es una pérdida de algo que no puedes tener, que es el futuro, ¿no? Que es un sueño, que es una proyección. Bueno, yo vería más esa reconfiguración, me parece más interesante que la de el giro afectivo como una especie de materialidad de la política contemporánea, en la que pues, se habría declinado alguna forma de razón en favor de una explosión emocional que encima es manipulada, que es el otro concepto que me molesta especialmente, porque como decía antes, parece que si puedes manipular emociones es porque hay una forma no manipulada de emocionalidad, una forma correcta, una forma normativa y deseable de lo emocional, que de nuevo reenvía a una nostalgia, está así muy fuerte en la academia, no tanto en el orden social, que es la de la razón no entendida como un espacio exento de afectos, sino como una articulación deseable de los afectos que hoy no sería viable, ¿no? Y que muchas veces escribe sobre ese giro afectivo, ¿no? Tengo mucho más que decir, sentimientos, extremas derechas, nostalgia, pero me apetece que empezar por ahí y luego seguir, ¿no? Yo, por seguir con lo que estabas comentando de las nostalgias, creo que lo central aquí, que lo que nos permite pensar también las elecciones de este domingo, tiene que ver con ese tercer tipo de nostalgia del que tú hablas en tu entrada, ¿no? Y escribes, me permito citarte la página 340, lo que la pérdida, no ya el sentido como la pérdida del pasado vivido, tampoco le da un presente que se ha vuelto inhallable, sino de la posibilidad misma que en el pasado tuvimos de imaginar o proyectar el futuro, de disponer pues, de horizontes abiertos para la transformación de esperanza de sí, vale decir, una nostalgia del futuro, que es lo que estabas comentando ahora. Y yo añadiría quizá que esa nostalgia del futuro se tiene que articular con un cierto descrimiento de cualquier promesa de futuro, ¿no? Hay un descrimiento que a veces nos puede parecer cínico, nihilista, pero que no deberíamos desatender y que me parece que está presente en varios de estos movimientos políticos, por lo general concentrados en un cierto lado del espectro, pero no solo. Y si atendemos a la literatura de posguerra, creo que quizá encontramos algunos textos, algunas novelas que también nos hablan de eso, ¿no? Y se me ocurrían algunos artículos de la querida Natalia Ginsburg, pero sobre todo un texto que edita Periférica de Lorenza Mazzetti, con rabia, ¿no? Donde ella, como superviviente de la Segunda Guerra Mundial, como mujer judía en Italia, dice, y a mí me parece que es algo que quizá también describe bastante bien nuestro presente, salvando muchísimo las distancias, dice algo así como ahora los políticos quieren darnos otros mitos sin camisas negras, otros ídolos, otras mentiras. Y me parece que en ese descrimiento, insisto, haríamos mal en tildarlo simplemente como pues ese extremo centro, esa extrema derecha que nos devuelve a un pasado, no porque esté entusiasmado con él, sino porque en términos comparativos es mejor que el presente, pero no en términos absolutos, pero también con ese gesto que encontramos en la política, no necesariamente profesional, pero sí pienso en los youtubers, ¿no? En esa producción de contenido de las redes sociales, también de los eventos literarios de los últimos 2 o 3 años, diríamos que algunos, ¿no? Están marcados en esa clave autobiográfica que privilegia un pasado que, como decías, no tiene que ver tanto con querer ocupar el lugar de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero sí con evaluarlo en términos materiales de forma tal que comparativamente se presenta como un pasado mejor. Y a mí me preocupa, y yo creo que tú en tu entrada, cuando hablas de ese gesto de lo revival, ¿no? De querer volver a tener ese interés por el pasado,
deberíamos atender a por qué no somos capaces de imaginar un futuro no solo posible, sino también ilusionante, no sé si un futuro que nos entusiasme, pero sí, por hacerle el guiño a Gonzalo, y sé que no, que él hace esta crítica a la posibilidad de provocar un entusiasmo político como, con intencionalidad política, pero sí que me parece que tiene que haber algo en ese proyecto político que ilusione de una forma genuina, que se crea que es posible y a la vez que sea ilusionante, que sea apetecible, que seduzca, pero podríamos decir, ¿no? Precisamente porque si no lo que nos encontramos es con lo que comentaba Jorge, que yo diría que basta ver, insisto, todos estos artefactos culturales de los últimos 3 o 4 años para darnos cuenta que de lo que se está hablando es de ese futuro pasado. Y quizá deberíamos hacernos cargo desde la filosofía política, y ahí por supuesto también te incluyo, ¿no? Desde la sociología política, la filosofía política, en última instancia desde las universidades, de cómo pensar esos futuros que no solo sean posibles, sino también deseables, ¿no? Y aquí yo diría que hay dos escuelas, por decirlo de una forma muy rápida, ¿no? Esas utopías Terranova, y que tienen un ojo en el pasado, pero que no asumen que este tenga que condicionar el futuro, y estas otras utopías posibilistas de estilo forecasting. De forma, insisto, sé que es injusto con la teoría de la utopía, pero diríamos dos formas, dos escuelas, dos corrientes, ¿no? Y yo creo que quizá puede tener interés esas utopías Terranova, que no nos aten tanto al presente, y eso no quiere decir que lo desatiendan, pero me parecen más interesantes para producir esos escenarios que resulten seductores. Y esto lo pienso también en esa clave política que nos proponías, Gonzalo, de este próximo domingo, donde me parece que no es casualidad que las izquierdas, en un sentido muy amplio, estén apelando a esa necesidad de ilusionar al votante, ¿no? De ofrecer un futuro que intervenga también en el presente, más habitable, más interesante. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí por no tomar demasiado la palabra. Yo aquí sí, por continuar la discusión y cuando intentemos que hemos hablado previamente entre nosotros, a mí lo que me preocupa es, también porque hablabas ahora de la ilusión, y porque un entorno menos ilusionante, quizá, o menos ilusionado, es el de dónde salen realmente de las emociones, ¿no? Es verdad que primero que las emociones no se manipulan sin más, o sea, pero también es verdad que se provocan, se canalizan, vienen de un sitio o de otro. eh, las mismas emociones, las mismas situaciones producen emociones distintas, incluso la ausencia de futuro, la cancelación del futuro es mucho más antiguo que el giro afectivo. La cancelación del futuro estaba en los años 70, para los conservadores lo estaba mucho antes que para la izquierda. A ellos les producía aburrimiento. Sin embargo, ahora la cancelación del futuro produce ansiedad, produce miedo, estamos a las puertas de la catástrofe, se va a acabar el mundo antes de que sigamos con este aburrido capitalismo que teníamos. Pero a lo que iba entonces es a que si las emociones se generan como proyecto político, o un proyecto político genera emociones, o no estamos más bien ante emociones que están motivadas reactivamente frente a situaciones. Y lo que tenemos es que en esta situación en la cual hemos perdido la brújula, hemos perdido la organización racional de proyectos políticos, y eso hace, como bien decía Jorge, que las emociones, que el juego de las emociones con toda su intensidad pase a primer plano, y sea lo que parece que dirige la contienda política, aunque siempre han estado allí. Pero ahora las emociones precisamente que están circulando por los discursos, por las que están sintiendo realmente quienes van a votar y quienes no van a votar el domingo, son más emociones reactivas que emociones generadas por el sujeto político. Son emociones de resentimiento, emociones de miedo, ante situaciones que producen emociones generalmente negativas, la propia rabia, la indignación, antes que la posibilidad de entusiasmo, ilusión, incluso esperanza. ¿No hay aquí también una
descolocamiento del propio sujeto político que se ve más que manipulado, es sometido a la necesidad de reaccionar. Sin duda. Bueno, respondo, ¿no? Son un montón de cosas, ¿no? Yo, eh, claro, no puedo dejar de pensar también desde mi experiencia política, ¿no? Y ese eslogan de cuándo fue la última vez que votaste en ilusión que se nos ocurrió al fundar un partido de infausto recuerdo, ¿no? Para mí. Luego hablaremos de la entrada del trauma. Pero claro, todo estaba construido en aquel momento en torno a la ilusión, ¿no? Como, como aglutinante, ¿no? Como, casi incluso como una suerte de significante vacío desde el que articular demandas, deseos que sacaran a las izquierdas o al pensamiento crítico bien de la nostalgia en la que estaba instalado, que era una nostalgia, bueno, pues de alguna forma de unidad del sujeto con el orden social que podría haber representado el Fordismo, una especie de seguridad que articulaba el futuro, etcétera, pero con una nostalgia que iba contra la propia izquierda, porque cuando aquello fue pasado y no, o sea, cuando fue presente y no pasado, pues se rechazó y se rechazó en nombre de la ilusión, en nombre de la ruptura, de la ciclicidad, de las rutinas, de la asfixia, es decir, en nombre de la ilusión, de la apertura. Eh, y ese intento por reilusionar, bueno, pues ha generado, y creo que eso es interesante, una ola reaccionaria. Y yo creo que si hay una constante histórica en términos emocionales es el de que todo proceso de imaginación de un futuro ilusionante que no es capaz de, de estructurarse suele generar un efecto. Estamos en los años 30, o sea, no se puede entender el fascismo sin los fracasos de los procesos revolucionarios en Italia y en Alemania de los años 20, ¿no? Y probablemente no se pueda entender los procesos reactivos que estamos viendo ahora en España o en Europa sin los procesos más o menos articulados políticamente del feminismo, del ecologismo o en España pues de un populismo amable y parlamentarista, ¿no? Eh, Aquí yo creo que tenemos un problema, que es como leches y desde dónde se puede arraigar la idea de ilusión, de esperanza, de horizonte, incluso ligada a las distintas formas de pensamiento utópico, que no caiga en lo que yo creo que puede caer, que es en a ver cómo digo esto muy rápido, incluso generando polémica, y es en la retórica de la emancipación, que creo que es peligrosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que emanciparse es, en el fondo, no voy a entrar en los orígenes de la gramática republicana, de la emancipación, del espacio doméstico, etcétera, pero no deja de ser un discurso algo narcisista que tiene que ver con la independencia con respecto al otro, con una cierta idea de libertad como ruptura de vínculos. Hoy esa idea de emancipación, que es la que sigue alimentando todo discurso de izquierdas, es incompatible con redefinir la pertenencia, con redefinir los vínculos, con redefinir el cuidado, la reproducción social, el planeta. Y entonces ahí tenemos una apuesta complicada, es cómo genera un discurso ilusionante que no solo esté asentado en las gramáticas de la esperanza vinculadas con la independencia, vinculadas con la emancipación, vinculadas con una cierta idea de liberación, ¿no? De libertad, incompatibles hoy con los retos políticos, medioambientales, pero también de reproducción social, que tiene que ver con los cuidados, con la reproducción de la especie a todos los niveles, que no pueden ser pensados desde categorías emancipadoras, sino desde una redefinición de las estructuras de pertenencia. El éxito del discurso reactivo tiene que ver con que anida exclusivamente en ese espacio, ¿no? En el espacio de redefinir la dependencia. Yo no puedo ser independiente, autónomo, no me puedo emancipar porque dependo de cosas, ¿no? Dependo de mi madre, dependo de mi hermano, dependo de la seguridad social, dependo del trabajo de otros, ¿no? Y dependo de una naturaleza que obviamente no es natural, pero que seguimos binariamente situando como una exterioridad a nosotros, ¿no?
yo creo que el reto de las utopías, sean de la corriente que sean, estriba hoy en ser capaz de ilusionar desde una redefinición no solo del concepto de libertad, sin la cual estamos muertos y nos ganará Ayuso hasta el 2060, y es crucial para las izquierdas redefinir la libertad. Pero siendo capaz de articularla con qué significa hoy pertenecer a algo, depender de algo, y esto yo creo que gente como Latour nos ha obligado a pensarlo, ¿no? Entonces yo diría, la ilusión la puedes construir desde ahí. ¿Cómo? No tengo ni idea, ¿no? Lo intenté con un partido político, salió mal y por eso escribo ahora libros, ¿no? Pero creo que va por ahí y estamos muy lejos, me parece, yo por lo menos, de saber cómo se hace eso, salvo y una cosa más, que creo que nos falta una lectura menos nostálgica justamente de las posibilidades de emancipación, es decir, no tanto una lectura utópica que opone a lo moderno, a alguna forma externa a lo moderno, sino como la propia modernidad pues ha ido redefiniendo las propias formas de esperanza, ¿no? Que hoy pasarían seguramente por liberarse mucho del trabajo, es decir, por liberar tiempo, por redefinir la pertenencia de una forma no doméstica o la reproducción o los vínculos con la natural, pero bueno, sería otro debate, ¿no? Yo me centraría en el problema de cómo no apostarlo todo a una idea de esperanza que redunde en una idea de libertad con la que no podemos competir con la extrema derecha y con las formas reaccionarias, porque no define un perímetro de lo que significa formar parte de algo. Yo, bueno, sí. No, yo ahí no sé, o sea, creo que hay una tónica común de todas las entradas, o de casi todas las entradas de Atlas, es esa vindicación colectiva por lo comunitario de las emociones, ¿no? Y esto es muy evidente en las pasiones tristes, y entonces ahí podemos meter el odio, habéis metido, está racismo, miedo. Y ahí esa lógica dicotómica de la que hablaba Jorge funciona muy bien, ese nosotros versus los otros, y se veía bien la entrada de racismo, de odio, pero creo que para mí una de las entradas claves para pensar cómo articular una pasión en clave positiva y comunitaria, con esa esperanza y esa ilusión, yo diría que es la de rabia. O yo por lo menos ahí en Laura Quintana he encontrado algo que me ha interesado, que me parece que se parece muy poco a las cosas que estoy acostumbrada a leer aquí. Estuvimos hablando con ella aquí, ella estaba online, pero... Pues me parece que efectivamente ella, eso, escribe algo que se parece muy poco a lo que nosotros solemos ver en esa clave de política de izquierda española, ¿no? Y entender que igual que esos ensamblajes sociales en los que tienen lugar las pasiones tristes y construyen esos muros de odio y producen esos sujetos vulnerables a los que se machaca, también desde ahí se puede construir algo en clave positiva, ¿no? Y entonces ahí Laura Quintana dice algo así como que también en la rabia se trata de asumir ese carácter relacionar, entender que a través de ella puede producirse un conocimiento sobre daños padecidos en lugar de tratarla como un problema psicológico de los individuos, ¿no? Y entonces ahí la rabia puede ser una suerte de resistencia en ese sentido etimológico, de resisto, de volver a estar, volver a poner el cuerpo, a producir algo. Y yo diría que ahí, como siempre, los movimientos sociales, mencionabas el feminismo, el ecologismo, seguramente también el antirracismo, han hecho suyo ese lema, ¿no? de organizar la rabia. Y yo creo que por ahí podemos tener algunas cosas interesantes. Luego, quizá, y esto no sé cuánto nos interesa, pero como son algunos de los autores que he trabajado, lo voy a decir, me parece que en Europa, sobre todo en Italia, y qué pena citar a italianos y sobre todo a Ferrajoli, teniendo aquí a Andrea, que sabe mucho más que yo de eso, pero diría que en Italia hay un movimiento que ha rescatado o que ha vindicado las emociones positivas frente a la xenofobia y al racismo, ¿no? Y pienso en autores como Cacciari, Fulco, Caterina Resta, en su momento, o en algunos textos Ferrajoli,
que apelando también a algunas emociones pasadas que serían para estos autores, para Caterina Ressa y para Fulco, claves de la tradición mediterránea, creen que ahí, ¿no? En esas pasiones o en esos afectos que estarían presentes en la práctica de la hospitalidad, por ejemplo, podemos encontrar una forma de combatir algo, ¿no? De combatir esas pasiones tristes. Yo no sé si es lo más interesante, pero digo, por traer algo que me parece que está sucediendo, sobre todo en esa filosofía que están haciendo en Sicilia, el entender que quizá en los textos clásicos, no necesariamente con una nostalgia del pasado, pero que sí quizá ahí había unos afectos que permitían construir esa pertenencia, no necesariamente en clave nacional, que yo creo que es algo que también cuando en las entradas de odio y de racismo se señala que efectivamente sí, esas pasiones tristes, por supuesto que construyen comunidad y pertenencia y es algo deseable en las pasiones, pero lo hacen en un entorno muy limitado, que es el Estado. Quizá yo creo que por ahí va la rabia de Quintana, por ahí va esa filosofía italiana, se puede volver a construir un sentimiento de pertenencia que sin duda es importante para dar cuenta del carácter comunitario de las emociones sin necesidad de circunscribirlo al límite del Estado-Nación. Y yo no sé si por ahí el proyecto europeo, y puesto que votamos o no, pero que nos llaman a votar el domingo, tiene sentido ver que a pesar de que votamos dentro del Estado, hay una suerte de proyecto que pretende desbordar en cierto sentido los límites estrictamente estatales, aunque sea para hacerlos más grandes y hacer la Europa fortaleza, ¿no? Pero quizá por ahí podemos encontrar algo interesante, no lo sé. Sí, yo estoy Soy muy, optimista, perdón. estoy muy de acuerdo desde muchas vertientes. En relación a esto último que señalabas, encuentro un paralelismo con otro ámbito de consideración que se sale de las cosas que tratamos en este atlas, que es el ámbito comunicativo, por ejemplo, y la crítica a ese ideal de sociedad comunicativa habermasiano, ¿no? La crítica más constructiva a eso que es normativo, que viene a ser el sentido común de mucho discurso social e institucional, es que es lo que, por ejemplo, cierta filosofía analítica llama la trampa del segundo mejor escenario. Es decir, cuando te acercas casi a la situación ideal, parece que estás en el orden del progreso, bueno, en un estado positivo, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo. Y sin embargo, cuando, por ejemplo, en una sociedad comunicativa casi estás accediendo al ideal de que todos podemos acceder a la información, todos podemos acceder a la palabra, pero no del todo, se producen cismas de marginación fortísimos, que es lo que nos pasa ahora, ¿no? Parece que en unas ciertas capas, en unos ciertos estratos sociales, accedemos a ese ideal, pero sin embargo, quien no accede, no accede por mucho, ¿no? Y se queda muy fuera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues desde Nancy Fraser en los 90 y otras tradiciones están proponiendo la idea de contrapúblicos, de contrahegemonías, donde se generen solidaridades de sentido, donde se genera la confianza de los individuos para participar que no pueden generar en un espacio público unitario más amplio y por lo tanto que, digamos, frente a esa idea de somos ya una única unidad, somos un Estado-nación, esta es nuestra unidad, al contrario hay que construir unidades, células, pertenencia, de vinculación. Claro, el riesgo de esto es que también hemos pasado en parte por ahí, ¿no? O sea, una de las reacciones del ciclo político iniciado, no sé si en 2011, culminado después con la formación de nuevos partidos, etcétera, fue la idea de, bueno, los 70 han estado muy bien, los 60-70, la idea de las resistencias, de las heterotopías, los microespacios, pero aquí hay que disputar la palabra Estado, aquí hay que disputar el orden internacional, aquí hay que disputar las grandes cosas, ¿no? Porque si no, si nos quedamos en nuestro huerto urbano, donde creamos vínculos, pues mientras tanto la vida pasa y a lo mejor el huerto urbano acaba saliendo en una guía de turismo y a lo mejor al final se convierte en un lugar donde vienen los guiris y al final la cosa sin darnos cuenta ha sido asimilada, ¿no? Entonces es verdad que esta tensión entre lo micro y lo macro que comparto esta idea de que quizás haya que buscar el vínculo y lo afectivo en una manera, digamos, no tan de gran política, pero sin embargo
es paradójico porque de alguna manera ya hemos pasado por ahí, ya habíamos hecho esa lección y habíamos sentido la necesidad de rectificar. No sé si esto es un ciclo típico de progreso y, digamos, no, que en este caso no regresión, pero bueno, una cierta necesidad y, Repliegue. de repliegue, sí. Y esto lo conecto con otra cosa, ¿no? Que es con la idea bueno, de la congelación de los afectos cálidos, ¿no? Que es que también es parte de nuestra experiencia común, generacional, etcétera, ¿no? Es verdad que quizás las utopías siguen siendo necesarias y quizás las hayamos desestimado demasiado, ¿no? A lo mejor, además, han sido sustituidas por algo que no es tan afectivo, ¿no? Esto es muy Byung-Chul Han, creo que lo dice así literalmente, pero a lo mejor es efectivo. Hemos sustituido la utopía por prototipos, ¿no? Por el diseño de algo que no genera ningún vínculo afectivo. Pero la cuestión es que hemos de aceptar que hay ciertas ilusiones, ciertas pasiones que tienen un ciclo corto, ¿no? Entonces, lo que no hemos hecho, o me pregunto, y esta es quizás la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer el tránsito de esa emocionalidad ilusionante a esa parte organizativa? Me gusta la idea de organizar la rabia, ¿no? Dentro de esa idea de la pasión como relacionalidad. Entonces, sigue siendo emoción. Claro, no la desnaturalizamos en tanto emoción cuando lo convertimos en una organización, ¿no? Porque me gusta la idea, pero no sé hasta qué punto, de nuevo, es un repliegue que finalmente aquello de esa relacionalidad incita a la emoción la pierde a sí misma, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir llamando a esa organización de sea la rabia, sea el entusiasmo, le podemos seguir llamando emoción y afecto, ¿no? Ujú. Eh, a ver, son dos temas los que Sí. mencionas absolutamente relacionados y- y muy relacionados con la apuesta que hace Laura en su entrada a la rabia y en el texto en Herder también, si no me equivoco, Ujú. que es muy interesante y que se asienta en una vieja discusión renovada hoy sobre, en el fondo, pues el marco tanto de la acción política como de la representación política, si tenemos que seguir refiriéndonos al Estado y por tanto lo nacional popular de corte populista, laclauniano, que es lo que de alguna manera se intenta en el ciclo tanto latinoamericano en los principios de los 2000 como en España, pero también en Inglaterra con Corbyn los demócratas con Sanders, ese momento más American Pop, más de nacional popular, de articular, o seguimos construyendo. Y yo creo que en Laura hay algo muy interesante que trasciende estos viejos debates de autonomía o estatalización de lo político y que creo que habría que retomar y que no está tan lejos de otras apuestas, yo creo que políticamente más estériles, pero intelectualmente muy fecundas como Wendy Brown y tal, que es cómo salimos o cómo evitamos el repliegue del resentimiento. Y yo creo que la rabia es una herramienta fundamental para ello, ¿no? Es decir, cómo hacemos para generar una solidaridad del daño que evite la política de la identidad, que básicamente sería el momento en el que el daño se repliega sobre el sujeto y le construye como identidad y además le dota una verdad, que es la verdad de su daño, ¿no? ¿Cómo salimos de lo identitario sin esta cosa un poco liberal, protestante de Wendy Brown, que es, bueno, pues vayamos a la así lo quiero, dicen a los heridos en el capítulo que lo cita también en el texto Cristina en la entrada de resentimiento, ¿no? De Estados del Agravio, donde dice que hay que salir de ese resentimiento a una forma de deseo, pero que es así lo quiero para nosotros. Y, ya, y ese nosotros, ¿cómo se define? Bueno, ese es el debate que tú planteas, ese nosotros se define en el marco estatal, se define desde elementos más reticulares, donde mi daño es visto a través de tu daño y por tanto podemos hacer esa cosa que llevamos años discutiendo de articular o interseccionar distintos daños. Yo creo que la rabia lo permite, la rabia no repliega sobre el sujeto, sino que permite generar estructuras de solidaridad. Ahora bien, a través de los daños sin que entre en el terreno del resentimiento, que creo que es lo que está alimentando hoy la política de la reacción, tanto izquierda como derecha, y sobre todo en los intersticios cada vez más habituales de la izquierda que es de derechas y la derecha que es de izquierda. La derecha es de derecha siempre, ¿no? Pero esa izquierda que se vuelve derecha tan habitualmente en Europa, y Dielin que no está lejos,
y démosle un poquito a alguna formación política española. Eh, y tu pregunta, que es la pregunta para mí esencial y difícil, es cómo se estructura eso sin perder la rabia, sin perder la subjetividad, sin perder aquello que te constituye. Eh, y a la vez, hacemos para estar a la altura de los desafíos políticos actuales, que si tienen que ver con elementos tan complicados, voy a poner el de cambio climático, que no permite socialismos en una sola azotea autogestionada y verde, porque igual no nos da tiempo, bueno, cómo se institucionaliza, cómo se... Yo ahí creo, yo sigo aferrándome un poco a la tradición populista y creo que Luciana da pistas aquí, sobre todo en su último libro, La República de los Cuidados, que recomiendo mucho. Pero creo que el debate está ahí. O sea, el debate creo que está entre si hay un republicanismo plebeyo que permita mantener esa rabia en forma de un sujeto que no se autogestiona al margen de las instituciones, sino que las democratiza y se apropia de ellas y que obliga a pensarlas no solo como Estado, sino como formas institucionales mucho más reticulares. Si va por ahí o no va por ahí, o si va por una microfísica más reticular, no lo sé, pero creo que por volver al tema de la rabia, creo que ahí hay una vía de entrada fundamental, sí, para evitar justamente esos repliegues tanto izquierda como a derecha. Sí, yo diría que hay quizá autores como Castoriadis con ese momento instituyente que nos encierra, ¿no? Nos puede ayudar a pensar algo. eh, También creo que en esa línea que hace Luciana de no dar por terminado el proyecto populista, ¿no? No hay un momento en el que No se cierra. se cierre. Yo creo que por ahí se puede mantener abierto. Yo sí que me parece que tenía sentido un poco a raíz de lo que comentaba Jorge, ver por qué, o no sé si es la pregunta es por qué, pero ese producto que es el resentimiento y que nos aleja de una rabia productiva en clave alegre, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco, y ahí pasamos de Castoriadis al cómico Facu Díaz con algo que él decía una de estas mañanas en Twitch y decía algo así como, bueno, si me estáis pidiendo que salga a la calle, cuando el presidente se cogió los 5 días, ¿no? Si me estáis pidiendo que salga a la calle a defender la democracia muy particular, a defender en última instancia este gobierno, nos tenéis que dar algo. Porque si no nos dais algo, es normal que aquellos que confiamos nos desencantemos, dejemos de participar y en última instancia puede haber personas que efectivamente giren con ese resentimiento hacia otras opciones políticas del otro lado del espectro, ¿no? Y yo creo que quizá la clave para mantener esa rabia y ese proceso instituyente que no se acaba tiene que ver también con ese dar algo, con que efectivamente haya un agenciamiento por parte de ese proyecto populista y de los sujetos del proyecto populista en el que sientan que verdaderamente intervienen en las instituciones y se hacen políticas que efectivamente vale la pena defender, porque Facu Díaz decía algo así como, a mí me daría igual o podría llegar a darme igual ciertas cagadas del gobierno si sintiera que efectivamente se están llevando a cabo políticas por las que vale la pena defender. Y creo que quizá la clave está ahí, no en volver, no en denunciar que es que los otros son muy puristas y queremos un gobierno que nos representa al 100%, sino quizá con dar algo. Pero sí que me parece que para mantener ese proyecto instituyente es necesario que el sujeto que lo hace, ¿no? Que ese pueblo, en ese sentido amplio, sienta que efectivamente se les está dando algo, que su representación en las instituciones se devuelve en forma de unas políticas que les resultan atractivas, que parece que es por eso por lo que se organiza la rabia. Creo que con ese partido político de cuyo nombre no quiero acordarme, pasó un poco eso y que toda esa desafección y ese giro
que transitó de la rabia o de esa rabia organizada al resentimiento también va por ahí. Quizás vio demasiado poco, Sí. me temo, ¿eh? Sí, sí, Hay sí. algo, mencionáis populismo, mencionáis a nuestra amiga Mirada Luciana, que ha pensado mucho de esto. Entiendo que también estás pensando en la noción de institución de cierto pensamiento italiano que ha trabajado Sí, mucho eso, claro. pero en el fondo hay algo también muy hegeliano en esto que comentáis y se lo lanza Antonio, ¿no? Y es al final esa idea de que lo político y lo estatal emana como una institucionalización progresiva de unidades de socialización básica o durkheimiano incluso también, ¿no? O sea, es decir, esa idea de, que entiendo que está en lo que tú mencionabas, Jorge, de, claro, esa organización del afecto tiene que ver, no sé, me lo imagino, ¿no? Aunque este ejemplo está ya muy manido, ¿no? Pero de entender que el sistema de salud no es un servicio, sino que es la institucionalización de los cuidados que nos profesamos en un nivel familiar doméstico y que de alguna manera así lo hacemos de una manera efectiva y por lo tanto ese vínculo con la institución sigue siendo afectivo si en lugar de percibirlo de una manera externa, lo percibimos como un autocuidado, no en el sentido liberal que no sé qué político mencionó, sino como un cuidado que seguimos profesando a través de esa mediación, ¿no? Sí. Eso es la construcción del Estado en la filosofía del derecho, en cierta manera, ¿no? Efectivamente, a mí me estaba saltando la pregunta desde que empezó a hablar Jorge, saltando la alarma. Una palabra que efectivamente parece muy poquito aquí, es la palabra institución. Y enseguida yo os iba a preguntar muy brevemente, ¿hasta qué punto son institucionalizables las emociones? ¿O cuáles sí y cuáles no? Sin duda hay algunas que sí, son peligrosamente institucionalizables, Sí, digamos, claro. el amor a la patria, el nacionalismo. Hay otras, como muy bien has dicho tú ahora, que son institucionalizables idealmente, el cuidado como sistema de salud, por ejemplo, sistemas de solidaridad, de mutualidad. Y luego hay otras que a mí que son fundamentales en política, como la rabia me cuesta verla institucionalizada. La ira Bueno, tampoco. Puede haber ritualizar, instituciones la que puedes ritualizar. Sí, porque, bueno, es que está bien. aunque las instituciones se sostienen sobre emociones, se sostienen porque alguien cree en ellas, cree por lo que les da, y les da una emoción que les sostiene, pero precisamente porque tienen rituales de frías. Cuando hablamos de emocionalidad política, no pensamos en la institución. Hay un momento, el salto a la institución, es a la salida del constituyente, es una despedida del momento emocional. Claro. Igual deberíamos hacer como en la República, ¿no? Por revolucionaria y ritualizar, hacer rituales laicos, estatales para celebrar y para recuperarlo. Debe ser un La cuanto emocionalidad de la ahí es cuando hay institución. una cierta manipulación, si me permite, Jorge. Sí, sí, te permito, te permito. Es un tema que no he pensado, por lo cual no voy a, o sea, no he pensado lo suficiente, ¿no? Sí que es verdad, y tú y yo compartimos esa lectura, la invención de lo social, de nuestro amigo Jacques Doncelot, donde justamente desde el análisis de Durkheim analiza la institucionalidad del estado del bienestar como resultado de una acción que es la solidaridad, que permite justamente construir un vínculo de pertenencia que ya no es tanto nacional como institucional y a través de esa mutualización del salario, pero también de la pertenencia. Entonces, el elemento afectivo de la institución ahí, al menos en Don Selot, es claro, ¿no? Y Boltanski se apeló, ¿no? En el nuevo espíritu del capitalismo, también hace un intento de analizar cómo determinados dispositivos institucionales están siempre articulados con alguna forma de emocionalidad. No sé si la institución mata de alguna manera, enfría, congela una forma de emocionalidad. No lo sé, estoy pensando en voz alta, así que interrúmpeme antes de que titubee más de 3 veces, pero eh, no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que salir, encontrar una vía de escape a mi propia parálisis, de un discurso peligroso, que es el de la cooptación. ¿No? Es decir, entender la institución como nos cooptan, ¿no? Como si de repente al estructurar a través, en este caso, la salud
una emocionalidad que en origen viene además de la propia resistencia obrera, de la mutualidad, del accidente, la ausencia del respeto al Estado, los accidentes de trabajo. Entonces, las estructuras, digamos, horizontales desde abajo que mutualizan el apoyo, etcétera, eso lo acabamos viendo como cooptado por el Estado como una estructura vertical que al institucionalizarlo lo seca, ¿no? Yo creo que esa lectura es peligrosa, pero a la vez es cierta, o sea, tiene un elemento cierto. Entonces, ¿cómo hacer para que haya instituciones eh, más autopoyéticas, más capaces de estar retroalimentándose y de forma participada? No lo he pensado, es complicado. O la idea que tú señalabas antes de una institucionalidad, o sea, un sujeto instituyente o constituyente que no termina de ser cooptado por nuestros amigos de Gris, lectores de Kelsen, en una especie de sujeto frío, racionalizado y definitivo, sino que está siendo capaz es orgánico, ¿no? Y está siendo capaz de... No lo sé, estaba pensando en voz alta, perdonad. O sea, yo diría que quizá en un marco estadocéntrico, no, esas instituciones, o sea, esas instituciones matan necesariamente las emociones, pero quizá si ya nos estamos moviendo en escenarios, no sé si post-estatales, pero sí, por lo menos con una cierta descentralización del privilegio del Estado, podríamos pensar otras instituciones. No sé cómo serían, pero aquí, y este es el recurso fácil del que me gusta tirar, me parece que Ferrajoli en Derechos y Garantías da algunas claves cuando un jurista dice algo así como tenemos que abandonar la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía jurídica porque representa el último gran desafío al principio de igualdad jurídica y deberíamos pensar en otras formas de vincularnos y habitar el Estado. Él piensa en ese oxímoron que es la ciudadanía global, bien, y es una forma de desactivar la ciudadanía. Creo que quizá por ahí, si pensamos en esa forma de desbordar el marco estadocéntrico, pueden surgir otras instituciones que no sé muy bien cuáles serían, pero me parece que tenemos buenos ejemplos a lo largo de la historia, pienso sobre todo en ese momento de la Revolución Francesa, ¿no? Donde también debió ser muy difícil pensar ese tránsito del súbdito al ciudadano y parece que se encontraron los lenguajes y quizá nosotros nos encontremos ahora en un momento en el que el Estado pierde el privilegio de su soberanía en algunas funciones, como puede ser la económica, y quizá vayamos a pensar en otras instituciones postestatales, ya veríamos cómo y cuáles, que nos pueden eso, abrir la puerta a conservar esas emociones. Con lo que tengo la duda es con la rabia. Ahí sí que me cuesta mucho imaginar si puede haber una institucionalización de la rabia, no lo sé. O también puede haber o tiene que haber afuera Sí. de la institución. Claro. pero no, Sí, claro. Yo quería cerrar un poco nuestro turno y para dar Sí, paso al sí, público, solamente concluyendo que hay algo que en lo que yo creo que estamos de acuerdo y al final no sé si es el resultado de la lectura, los lectores lo dirán, pero es verdad que hemos superado el marco de yo diría la trampa de la individualización de la emoción, ¿no? Ujú, Esa sí, idea de que eso sin duda. la emoción es algo que está acotado en los límites casi biológicos de la individualidad psíquica, ¿no? Tampoco cedemos, creo, a una consideración colectivista de la emoción que tiene algo de psicología social un tanto impreciso. Esto se hizo mucho a finales del 19, principios del 20. ¿No? Entendemos que no hay algo así como estados de ánimo colectivos tal cual, esto es algo más complejo, pero esta idea de la relacionalidad, de las emociones como formas de relacionarse y formas de organización que potencialmente son institucionalizables, creo que ahí es donde entendemos que está lo interesante. Hay una palabra pedida y luego las demás y los demás, incluso a veces por alusiones a Andrea. Se ha aludido a Habermas, quizás Juan Carlos también quiera intervenir. Bueno, por favor, sentidos libres de participar, pero por favor, la primera mano. Sí. Muchas gracias a los cuatro. Yo estaba emocionada con la salida del libro
porque estoy trabajando muchísimo en la cuestión de las emociones y voy a hacer un par de anotaciones que me parecen interesantes, que quizás están desfasadas porque voy leyendo como puedo y voy trabajando como puedo, pero que a mí particularmente me han servido y creo que pueden dar una visión importante a la construcción de este gran manual que estoy convencidísima de que será, porque esto es algo que está a la orden del día, ¿no? Tanto en la filosofía como en el resto de disciplinas. Me parece capital reflexionar acerca de esta dicotomía entre razón y emoción, porque yo personalmente considero que no es posible, y estoy un poquito en la línea del materialismo emergentista, de la filosofía de la mente, intentar no separar la mente del cerebro. Por lo tanto, las emociones o las disposiciones afectivas serían igual de razonables que un procedimiento lógico matemático, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva que yo doy por válida y que evidentemente es discutible, podría ser muy interesante reflexionar acerca de este intento de separar la emocionalidad de la política como actividad humana de una parte de supresión de lo que podríamos considerar, como ha dicho muy bien Jorge, que no es natural, pero de alguna manera la naturaleza humana en este sentido juega un papel capital la emoción. Por lo tanto, este intento de desvincularla de la actividad política sería un intento de rechazar una parte que propiamente nos constituye dentro de una sociedad y una comunidad política determinada, ¿no? Y en otro sentido, al hilo de lo que habéis estado comentando, que me parece capital, es la cuestión del Estado-nación como objeto de estudio que hemos estado utilizando y que se sigue utilizando como eminentemente lógico, razonable y estructural del pensamiento político, tanto en filosofía política como en teoría política, por ejemplo, y que muy probablemente, y yo estoy convencida de esto, no está dando respuesta, yo que soy una persona que todavía está en fase de estudio, no está dando respuesta a una serie de necesidades vinculadas directamente con las afectividades y que evidentemente requieren de algún tipo de reflexión. Por ejemplo, a mí lo que se me viene más claro a la mente y es algo que está siendo muy sonado es cuál ha sido la reacción, por ejemplo, en la Complutense, en la acampada respecto al genocidio que se está produciendo en Gaza. Es decir, muchísimas personas están reivindicando la condición de ciudadanía, la condición política de unas personas que viven en un territorio que ni conocen, que ni han visitado en su vida, ni muy probablemente sepan en qué lugar del mapa está ubicado, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que está generando un cambio tan sustancial dentro de las sociedades y que de alguna manera el Estado no está haciéndose cargo y no puede hacerse cargo, al menos en el sentido que lo tenemos concebido desde las teorías más clásicas hasta las más actuales? Habéis citado a Fraser, que creo que es un ejemplo muy bueno. Nussbaum, por ejemplo, hace especial hincapié en la cuestión de la compasión de las instituciones, que quizá también podría resolver un poco la pregunta. No sé si es mi idea favorita, pero podría contribuir activamente a ese proceso de, no sé si emotividad en las instituciones, no tengo ni idea, y creo que de verdad yo profundamente agradecida de que hayáis hecho este compendio de reflexiones, que creo que al final terminarán por ser un manual de referencia en la cuestión de las emociones y evidentemente, y para terminar, considero de todo corazón que la política ni puede ni debe prescindir del componente emotivo de la dimensión humana. Y gracias. Gracias a ti. Pues, si queréis replicar o abrimos turno. Cogemos algunas más. Sí, yo creo que sí, porque si no se nos Sí, va a hacer ¿no? muy tarde. Genial. Sí. Pues, alusiones inmediatas, no como inmediatas. Digo, a Habermas, no voy a pensar, no voy a reproducir a Habermas, sino voy a pensar de Habermas. Entonces, voy a formular una pregunta, no voy a formular ninguna afirmación, ninguna confirmación de nada. Lo que voy a decir, de alguna manera, las emociones se generan en el mundo de la vida. Se comunican en el mundo de la vida. La pregunta compleja es, ¿cómo se pasa del mundo de la vida esas emociones al sistema o a los diferentes subsistemas, ¿no? Al subsistema administrativo, al político, al económico? ¿Cómo se traducen para que sean operativas y se institucionalizan, ¿no? Bien, sí creo que
que el lugar común, el lugar de generación, no es la propia subjetividad del individuo, sino el mundo compartido del mundo de la vida. Ese es el mundo de las emociones, pero no son fértiles si no pasan a institucionalizarse y empiezan a germinar también en los distintos aspectos o sus apartados del sistema. La pregunta es esa: ¿cómo se pasa del mundo de la vida? Claro. O cómo se hace un sistema que permite la circulación, porque más bien lo que ocurre es lo contrario. Más bien, muchas de las emociones que están, de hecho, en el mundo de la vida son las que no traspasan, no se trasladan al espacio público, más bien se juegan con otras, ¿no? Y aquí no tanto manipularlos, inventarse, promover el miedo al inmigrante, a la ocupación, que no son claramente, estadísticamente no están ni siquiera en el mundo de la vida, sin embargo, son las que dominan el espacio público. La trampa es cuando la política más bien impide esa circulación, ¿no? Que tendría que ser el juego político natural, por así decirlo, en todas las comunidades que Quizás un pequeño comentario, una reflexión también sobre este tema que me parece crucial de la, digamos, desilusión con los proyectos políticos, ¿no? Creo que hoy en día tenemos muchas palabras para eso, conceptos como desafección política, incluso podemos hablar de fatalismo muchas veces, ¿no? Por un lado, tienen que ver con estos retos enormes que tenemos delante, ¿no? Y pues, pensamos que no está en la mano de alguien de cambiar los rumbos, ¿no? Temas de cuestiones de migración, de genocidios, de la crisis climática, pues son problemas que no son problemas estatales, sino que son problemas globales, ¿no? Y claro, allí está también la cuestión. Vosotros habéis vinculado el tema de las emociones mucho con los proyectos políticos, las ideas políticas, movimientos políticos también, ¿no? Pero a lo mejor está allí ya muy presente también esa frustración de ver que ya no vale solamente con movimientos políticos o con proyectos políticos, porque el poder ya no está tanto en la política, sino en la lógica del mercado que hemos incorporado todos en nuestras rutinas, ¿no? En un mundo neoliberal capitalista cuya lógica realmente está no solo en los partidos donde creemos que nos defienden, sino que nos hemos apropiado de ella, o se ha apropiado de nosotros, ¿no? Pues o pensando en Internet, en las redes sociales, ¿no? Donde voluntariamente metemos nuestros datos y pensamos que tenemos autonomía y al final no somos más que mercancía, ¿no? Dejándonos deliberadamente nuestros propios datos ahí. Pues no es también digamos, esa estructura en la que vivimos entre los problemas globales, digamos, la falta de posibilidad de cambios políticos o movidos políticamente, ¿no? Que nos lleva a digamos, esa frustración. Y luego me parece también muy interesante, hombre, obviamente aquí somos muchos, un poco más de un lado que de otro políticamente, pero sería interesante también ver cómo se reparten las distintas emociones, digamos, en el espectro político, porque no son lo mismo, creo, que en todos los aspectos. Pues eso, un poco para hacer. Sí, un poco por romper el hielo en muchas cuestiones, pero es verdad que está el desengaño, pero hay una idea de gran desengaño, ¿no? El gran desengaño contemporáneo que tiene que ver con ya nuestra apatía, la desilusión de la que hablábamos, de, bueno, nos entusiasmamos con esto y ahora vemos que no funciona, no hemos hecho bien el tránsito como en el enamoramiento, del momento del enamoramiento a la utilización del amor. No se trata solamente de eso, sino que hay un gran desengaño que invita a una redirección a lo privado y a lo doméstico de la ilusión, ¿no? Y esto es algo muy generacional, ¿no? Hay muchos ensayos y muchas manifestaciones culturales
de las generaciones jóvenes que, bueno, que vienen a demostrar esto. No, no voy a volcar mi energía afectiva en proyectos colectivos, sino bueno, en un bienestar en la medida en que me lo puedo proveer con mi comunidad afectiva próxima, y por tanto hay un abandono de esa por la razón que mencionas, ¿no? Porque ya sabemos que no hay una operatividad, que movimientos sociales y partidos que antes eran los grandes sujetos ya no funcionan, o ya no acceden al poder. Así que sí que me parece que es un marco de consideración también muy relevante. Mm. Andrea, sí. Sí, yo quería retomar, porque no han acabado de encajar la provocación, decía sobre la emancipación. Sí. Parecía que los que tenemos cariño a la emancipación, por decirlo de alguna manera, parece que vamos atrapados en la libertad de Ayuso, porque No, me lo he dicho eso. bueno, corremos el riesgo de deslizarnos para allá. Eh, bueno, eh, eh, no sé, quizá enlazando la cuestión de la relación entre emancipación y emociones, entre emancipación y la posibilidad de salir del desengaño, ¿no? Porque a lo mejor para, para elaborar el desengaño o pasar el duelo del desengaño, es una forma también de emancipación, nos pone en un camino de una emancipación que no es necesariamente independencia en el más sentido que probablemente estaba pensando, ¿no? Y no es necesariamente individualista. Claro. Por eso que en esta relación entre emancipación y emociones, pues ya si podría decir algo. Sí, claro. Pero no quería hacerte ahora una pregunta directa. No, pero bueno, espero si hay, porque tengo algo que decir de varias intervenciones y me la guardo. Me la apunto, quiero decir. No sé si hay. Sí, Sí, yo creo que por ahí, esperamos. hay Ahora sí. algo. Hablando sobre la emancipación, me parece curioso como las izquierdas intentan usar la retórica de la emancipación como discurso narcisista, como independencia y libertad, o ruptura de vínculos, y yo creo que hay un problema, y es que se ve a la libertad, se tiene ya la libertad, se presupone la libertad como un rompimiento de vínculos, cuando, o por lo menos así lo plantean las izquierdas. Y esta libertad no es más que la reproducción de la libertad del capital, por lo que es lo mismo la reproducción del sujeto libre en el capitalismo. Y por lo tanto, yo creo que el problema en la retórica esta es que no se ve la libertad como un reconocimiento de la necesidad consciente y una capacidad de llevar ese reconocimiento de tus determinaciones a un fin. Citando, por ejemplo, a Engels en este caso. Y yo creo que esto es el principal problema de las izquierdas de la democracia o institucionales, que parten ya de presupuestos que naturalizan una libertad, en este caso de la retórica de la emancipación, y que por lo tanto no hacen más que reproducir como forma emocional, política o demás, un contenido infraestructural que no es más que las relaciones de producción históricas del capitalismo contemporáneo. Gracias. Sí. Sí. Voy a citar los Grundrisse. No. Los cito en el libro, por cierto. A ver, es un tema complicado. Voy a responder un poco a todas las intervenciones, pero desde las dos últimas, o sea, lo he dicho un poco como provocación, porque sí que creo que hay algo que nos cuesta pensar desde el discurso de emancipación, que son las formas de preferencia y de dependencia. Que el discurso moderno sea, y ahí incluso, claro, como se ha movido tanto lo que es izquierda y derecha, pues hoy
incluso desde ciertas formas del liberalismo democrático, la democracia cristiana, que compartían con las izquierdas y con los marxismos una idea de progreso, emancipación, como una forma de ir rompiendo vínculos, primero con el pasado y luego con el presente, con los otros, ¿no? Vínculos de dominación patriarcal, vínculo del padre, pero a la que le ha costado refigurar, por decirlo de manera un poco sin darle contenido mucho al concepto, o imaginar una vez emancipado de el pasado, que es básicamente el discurso moderno, o una vez emancipado de el espacio doméstico en sus distintas versiones de padre o de marido, o emancipados de la dependencia de la naturaleza en el sentido, digamos, más anclado en la idea de la necesidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se teje? Bueno, esa pregunta nos la está respondiendo con más facilidad la derecha hoy que nosotros. Y en parte creo que tiene que ver con el problema del neoliberalismo del que hablábamos antes y con la derrota de las izquierdas en los 70 frente al neoliberalismo, que para mí es un elemento, ese sí, traumático, en el sentido de un pasado que todavía nos cuesta pensar, porque no creo que el neoliberalismo gane como una especie de ofensiva desde arriba sin más, sino que tienen más capacidad de responder que las izquierdas a determinados desafíos que las izquierdas no están sabiendo responder en los 70, ¿no? El desafío de un deseo no capturado justamente por la repetición, de un deseo que sale de la burocratización esta beberiana del Estado, del sistema. Ahí pasa algo, ¿no? Con la libido, con el deseo, con las imaginaciones, que a la izquierda le cuesta mucho responder. Y el neoliberalismo es una respuesta a ti mismo, constrúyete, rompe las rutinas, ese salir de un espacio de clausura que la izquierda no sabe cómo articular. Y seguimos un poco ahí, ¿no? El neoliberalismo lo gana, no solo porque responde a un espacio del deseo que de alguna manera está recorriendo a los hijos del Fordismo y que durante los distintos mayos del 68 se pronuncian, sino porque hace una articulación con algo absolutamente antinatura, que es lo neoconservador. O sea, el neoliberalismo de Thatcher o de Reagan gana porque es capaz a la vez de responder a una forma de deseo que la izquierda ha dejado algo en una cierta derrota por incomparecencia, pero como dice Melinda Cooper en un texto que para mí es capital en valores familiares, es capaz de articularse con lo neoconservador, del que es absolutamente ajeno históricamente, ¿no? Porque que tiene que ver una ama de casa, como refleja la serie, si no la habéis visto, recomiendo Miss América en HBO con Kate Blanchett haciendo de la politización de las amas de casa extrema derecha norteamericana, con un tiburón cocainómano, amoral y bisexual de Manhattan, ¿no? Bueno, pues acaban articulados en el Partido Republicano. Esa articulación es interesante, porque es capaz de jugar con los dos elementos. El elemento de pertenencia, que tiene que ver con, hostia, si el estado del bienestar cree... Bueno, es muy largo explicarlo, ¿no? Pero ahí hay una articulación. Yo creo que esa articulación explica mucho de nuestra propia derrota. Tendemos a explicarla como una especie de respuesta sistémica, evolución del capital, tendencia a la tasa de ganancia. Yo creo que ahí nos falta justamente los elementos afectivos que permiten que ese momento neoliberal y conservador que domina a partir de los años 80 responda a un deseo de libertad, de liberación en el sentido clásico y a la vez a una forma de pertenencia que refuerza fundamentalmente los valores familiares y su imitación. Digo que es interesante mirarlo ahí. Necesitaría 2 horas para desarrollar esto, ¿no? Y necesitamos beber una cerveza ahora, ¿no? Pero esa es básicamente mi estructura emocional en este momento, ¿no? Pero... o sea, no, adelante Irene, lo único que... No, por favor, qué pena. Va. Sí, que sí, me voy a quedar como un No, pero explaining que te quitas. claro, pero qué pena ahora haciendo... No, pues por el otro lado, que salían algunas preguntas sobre los posibles límites del Estado-Nación y por qué pensarlo
quizá fuera, ¿no? También en la línea que decía Astrid, de, bueno, ¿dónde está el poder? Yo creo que curiosamente y relaciona un poco con lo que ha dicho Jorge, quizá el hecho de que el poder, sobre todo económico, ya no esté circunscrito dentro del Estado y responda a estructuras supranacionales y sobre todo las fronteras parece que se difuminen cuando hablamos de tránsito de capital, es lo que permite también que el último bastión de la soberanía estatal resida en el control de la población y por lo tanto de las fronteras. ¿Quién entra, quién hace? Tú mencionabas la migración y las migraciones y creo que ahí precisamente la izquierda que no ha sabido articular un discurso propio ha comprado necesariamente el marco que pertenecía a la derecha y eso es muy desolador. La ventana de Dover nos ha desplazado hay cosas que hemos tolerado y que nos parecerían intolerables y eso también habla muy mal de nosotros como ciudadanos, quizá porque eso no nos importaba tanto, ese tema. Y yo creo que igual la clave está en de verdad empezar a plantear escenarios postestatales, supranacionales que nos hablen desde otro lugar, porque la derecha ya se ha apropiado de ese discurso. Todos los movimientos anti-Agenda 2030, ¿no? Van en esa línea. Entonces yo creo que haría mal, me parece, la izquierda en no ser capaz de superar el discurso estadocéntrico y mantenerse ahí. Y solo por recomendarte quizá un texto en la línea que comentabas, me permito mencionar un texto que tiene Juan Carlos Velasco sobre el azar de las fronteras, que para ver un poco esa necesidad de pensar desde otras claves la cuestión de ese agotamiento del Estado igual puede ser interesante. Bueno, pues seguiríamos aquí, aunque es verdad que ya seguramente seguiríamos diciendo más tonterías porque empezamos a estar todos y todas cansados. Pero bueno, os agradezco muchísimo el esfuerzo, Irene y Jorge, y os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Quería hacer una salvedad que se me olvidó hacer al principio. Eh, Obviamente estamos, Antonio y yo, muy comprometidos con la paridad que no se ha cumplido en esta mesa por dificultades de agenda tremendas de las autoras que queríamos invitar para que se sumaran desde luego a esta mesa y que fuese realmente paritaria. Entonces rogamos que nos consideréis a Antonio y a mí un ente único como coeditores y que de esa manera no se compense un poco esta situación. Así que bueno, muchas gracias por todo y espero que el libro pues dé un pábulo a muchos otros diálogos. Gracias.